Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción. Está por estrenarse la nueva canción de The Cost, Rogue. Hay ya 117 personas en espera, el chat está activo. Estamos a 6 minutos de este estreno. Desde la semana pasada que estoy esperando esta canción. Ya saben que es una banda que yo solamente conocía a El Estepario y me ha sorprendido bastante el desempeño tanto del cantante, que a su vez es guitarrista, y del bajista también, que ambos son grandes músicos. Me ha sorprendido muchísimo la voz de Peter. Me parece una voz muy versátil. Ya lo vemos a El Estepario ahí en el chat. Ahí pregunta desde dónde están viendo. Argentina, Honolulu, Germany. Aguante papá, pone El Estepario. Qué gran persona. Let's go, Vamos a darle volumen. Go. Suena ese bajo, papá. Show me when then your love disappears. So real, broken. Save me from my memory. My shivered friend, I follow today and through tomorrow. Time enough to know. Leave me here and throw away the shot.
Fire, fire. Me gustó esta canción. Creo que no sale mucho de lo que venían haciendo. Me encanta cómo manejan estas distintas secciones más acústicas, que como el verso, y cómo de ahí van trabajando hasta llegar a la explosión ya en el estribillo o en los riffs. Yo creo que el clímax de ellos siempre viene en esos intermedios. Yo creía que iba a entrar la batería como más lento y no, arranca como un poco más movido en esta parte. Voy a empezar más lento acá. Lo que suena el bajo, el sonido del bajo es brutal, brutal lo que suena el bajo. La batería obviamente también, pero hay momentos en donde se ve a Peter agarrando con las dos manos el micrófono, o sea, por ende soltando la guitarra. Obviamente esto lo deben haber hecho para el video, supongo que cuando lo toquen él estará tocando esa parte y cantando, al igual que en el estribillo que hace, creo que en una parte lo mismo. Se apoya el canto en esas bases ya más riferas. Una gran canción. No le he prestado mucha atención a la letra. Creo que la canción es de desamor, o por lo menos es lo que yo interpreto. Tal vez también podría estar hablándose como a uno mismo o a lo que era uno mismo hace un tiempo. Pero bueno, eso ya sería un poco más rebuscado. La verdad que no estoy seguro que sea de eso. Voy a hablar un poco de la batería porque la banda yo la conocí por el Estepario y lo que me gusta es que no abusa por ahí de su técnica, de su velocidad, sin criterio. O sea, lo utiliza en los momentos que tiene que hacerlo y no es un descontrol, no se vuelve loco, sino que construye la batería según lo que necesita la canción. Eso me parece buenísimo y se nota que cada uno también es muy criterioso con lo que hace, porque está todo muy bien trabajado, todo muy bien pulido. Las secciones limpias me encantan. Me gusta mucho el sonido limpio de la guitarra también en los versos y en algunas secciones en donde queda un poco más expuesto ese sonido. Y hablando puntualmente del video, creo que ellos priorizan mucho esto de verse, ¿no? O sea, mostrarse frente a cámara tocando. Por lo menos el recuerdo que tengo de los videos de ellos son diferentes, pero en todos aparecían ellos tocando en alguna habitación o en algún espacio, con buenas tomas, con buenos planos y una utilización de las luces distinto según el video. En este caso vemos mucho el uso de estos naranjas y como unos verdes, como que se apoya un poco sobre eso, digamos. Acá lo vemos bien, esos naranjas y esos como verdes, poco tirando a azulados, pero es más verdoso de lo que termina viéndose, digamos. Y como decía, una canción que sigue un poco el sonido y lo que venían trayéndonos como banda. Creo que la segunda canción nomás varía un poco, digamos, de lo que nos fueron mostrando hasta ahora, pero vemos como un sonido y una construcción bastante sólido, similar por lo menos al recuerdo que tengo yo de las anteriores canciones. Y es un disco que promete bastante. No sé cuántas canciones tendrá, no recuerdo si habían dado una fecha para que salga, por lo menos no lo están dando. Dicen que se está esperando el disco. Una gran canción, me encanta haber podido reaccionar en vivo. Podría haberlo cortado y comentado, pero no quería perder la onda de estar haciéndolo en directo. Me parece un muy buen trabajo el que están haciendo. Recordemos que anteriormente habían hecho una canción con el cantante de System of a Down, con Serge, así que bueno, vienen haciendo un trabajo muy bueno. Recuerdo ahora que el anterior video que lo hicieron con Serge Tankian no fue en estudio. No fue de esta manera, sino que fue más un videoclip con imágenes, que está muy bueno, por cierto. Nada, me había olvidado del videoclip, pero que era así. Así que bueno, ese video era distinto a este, pero este ya vuelve un poco a lo que venían haciendo con los videos anteriores. La verdad, muy buen trabajo. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó podés dejar un like, podés dejar un comentario, podés recomendarme más bandas para reaccionar. Si no viste las anteriores reacciones te invito a verlas, también te dejo alguna por acá. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.